Vamos a dar inicio a la cuarta sesión del seminario Desigualdades, Movilidad Social y Equidad en esta edición 2025. Este seminario pues es organizado por el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, el EQUIDE, Instituto de Investigación de la Ibero, y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y para mí pues es un gran gusto presentar a nuestra panelista del día de hoy, Luisa Nazareno, quien es profesora adjunta en la Douglas Wilder School of Government and Public Affairs de Virginia Commonwealth University. Sus temas de investigación han sido el mercado laboral, la protección social, la desigualdad y el desarrollo, con un enfoque principalmente para América Latina y los Estados Unidos. Su trabajo reciente se centra en las implicaciones de las tecnologías emergentes para los trabajadores y la sociedad en general, incluyendo las plataformas en línea, todo lo relacionado con trabajo temporal, y la inteligencia artificial. Su investigación ha sido publicada en revistas como The Russell Sage Foundation, Journal of the Social Sciences, Journal of Urban Affairs, Technology in Society, Social Indicators Research, Economía Aplicada, entre otras publicaciones. Les recuerdo que nuestro seminario está siendo transmitido en vivo y al final de la presentación, quienes quieran hacernos llegar preguntas, las pueden hacer llegar a las direcciones de @CEYMX en Twitter o Facebook. Y en Instagram también estamos y pueden hacer llegar sus inquietudes a @CEY_MX. Pues sin más, le cedo la palabra a nuestra panelista con un máximo de 50 minutos para exponer. Adelante, Luisa, un gusto tenerte. Muchas gracias, Rodolfo, y gracias a todos por la invitación, por estar en acá. Bueno, yo les pido disculpa, pero mi presentación va a ser en inglés, que así me sale más bien que en español, pero estoy contenta por escuchar cualquier preguntas que tengan en español e intentar contestar lo mejor que pueda. Si no, mi amigo Luis me ayuda acá, por acá. Well, today I'll present a paper titled Missing Mothers, the Impact of Excluding Mothers' Socioeconomic Ascending on Estimates of Intergenerational Mobility. This is a paper I'm presenting and writing together with Juliana Galvão and Luis Monroy Gomez. They're both here at our call, so I'm very glad to have them here and to have them help me and hear all your comments and questions. I'll start this talk bringing a little bit about the background on intergenerational mobility studies. I'm sure this is no news to anyone in this call, but we start to see studies on mobility from the 60s, and the studies are concerned about estimating the economic standing of offsprings relative to their parents. So we call these a socioeconomic mobility or stability estimates. Conventionally, these studies are concerned about father-son diets, and what that means is that we equal the man's position as a good proxy for the family's position as a whole. Part of this decision has something to do with data availability constraints at the time, so there were more information about men, so that's one of the outcomes that we see, and that's natural for the time and for the context. However, we see that there are some problems with this approach. First, it marginalizes the position of women and disregards the contribution that women may have in the household. The other problem related to this is that when we are excluding information on women, we're also excluding female-headed households and diverse family structures. This is an increasing problem that we need to acknowledge and tackle. In parallel to this, over the past decades, we see that women are increasingly participating in the labor force and achieving
higher and higher achievements, such that if at some point it was true that their position was not really representative of the family, more and more we see that women are really contributing and important members of households, both in Brazil and Mexico and worldwide. So our point here, our motivation, if you will, is that if we're not including women in the story, we have an incomplete story, and potentially we are having biased estimates of mobility. So that's where the setup of where we start and where we're trying to contribute something. So we're trying to bring this contribution in the context of Mexico and Brazil. And well, it won't be a surprise to anybody here in this audience, but these are very relevant countries in the context of Latin America. Together, they represent over half of Latin America's total population. And in both countries, we have important shares of single mother-headed households. So for Brazil, we have roughly 20% of the households of the respondents in the samples that we use, and I'll talk more about these samples being raised by single mother households. In Mexico, we find roughly half of that figure, so 10% of the respondents in the data sets that we use are being raised by single family households. So we definitely don't want to exclude those people from our estimates, and we want to know what we learned by bringing them in. But besides of having these large countries with important shares of single-headed raised children, in our period of analysis, we also know that both Brazil and Mexico have gone through important economic transformations. So from the 90s, when we have the most recent estimates of immobility, until then, to now, we know that both Mexico and Brazil had moments of unprecedented reductions in poverty reduction and inequality. Part of these related to the cash transfer programs, Progressa and Bolsa Família in Brazil. So we believe this institutional and economic setup might be changing what we know about mobility as well. So why does this matter? What's going on with inequality? So there is a concept called the Great Gatsby curve that we are all familiar with that claims that as we see reductions in inequality, we should see higher mobility. So if Brazil and Mexico have experienced reductions in inequality, and I know that is a controversial theme right now, whether this reduction was really what we thought it was, we would expect to see higher mobility over the period. So in this period, we also see increased labor force attachment of women in both countries, higher educational attainment, higher wages over time. So this is the institutional and economic setup that is behind our paper. At any point, by the way, if anyone has questions, feel free to interrupt me. If it's some clarification question, Rodolfo, we don't need to wait until the end. Now I'll show some descriptives just to really show you in the data the things that I've been talking about here. We have the Gini coefficient chart on the left for Brazil and Mexico from 1981 to 2022. In both cases, we can see this reduction over time of poverty and inequality, although 2020 was a weird point due to the pandemic. We do see that there's a consistent reduction by the Gini coefficient. We also see a trend in reducing poverty by the headcount ratio from both countries over time, particularly for Brazil. I'm not sure why we don't have Mexico data in the first years at the World Bank, but we can see that trend. And with this in point, I'd like to highlight that most studies in Brazil and Mexico are using data from the 90s until recently. And what we are doing here is we're bringing more recent estimates. So we are using data from 2011 for Mexico and for 2014 for Brazil. And I know there's more recent data for Mexico, so this is something we'll talk about soon. But now, a second context and background illustration. This is a Great Gatsby curve from a study
showing on the y-axis the intergenerational elasticity coefficient. So the higher we go here, the lower mobility we expect. And at the x-axis, we see Gini coefficients. So higher Gini coefficients, meaning higher inequality. Both Mexico and Brazil are in the top right corner of this chart, showing that these are countries globally, in a global perspective, with high inequality and low mobility relative to all the other countries that we see in this scatter plot. The last background figure, this is labor force participation rates for Mexico and Brazil for women only. So we can see that in both cases, we see an increasing trend of women joining the labor force, as well as, there was a beep here that confused me. But also we see that in Brazil, overall, there is slightly higher labor force participations for women compared to Mexico in all the years, though the trends are similar. So now our research question here then is, what can we learn from intergenerational mobility in Brazil and Mexico if we bring the mother information? So it's a pretty straightforward question. And we also have pretty straightforward expectations. So on the one hand, we expect that higher mobility would lead we would expect higher mobility led by inequality reduction. So that's those charts that I showed you earlier, coming from the Great Gatsby curve predictions. But we also think that factoring in women will lead to higher levels of mobility as compared to father-son diets only. And the reason for that is because we see women experiencing a lot of changes in the labor market. So that would affect the way our estimates, the story that our estimates show as well. Now, spend quite a while here talking about our data sources, because since this is a comparative study, our main challenge, or one of our main challenges, is to make sure that our data is comparable enough. So in both cases, what we do here is we pull data from nationally representative household surveys and census for each country. So each household survey is asking retrospective questions about parents when the children were 14 years old in Mexico or 15 years old in Brazil. Now we know that one approach to measure mobility is to use panel data or longitudinal studies, but unfortunately we don't always have that type of data available. So when we don't have that, the second best approach would be to ask retrospective questions. That means, what did your parents do when you were 15 or 14 years old, and so on. And then we use that data to tell the story about mobility. So for Brazil, these data sets are the National Household Sample Survey data, PNAD 2014, and we pulled that with the 1991 census. So PNAD is similar to the current population survey in the US. And what happens to it is, this is a survey that happens every year. There is a rotating component in the survey as well. But in 2014, for the only time until now, there was a supplement about socioeconomic mobility, in which there was a question about the mother as well, not only the father. So we did have that supplement a couple of times, but there is only one time, and that's why we use this year, when we have information about the mothers as well. For Mexico, we're using EMOVI 2011, and we're pulling that with the 1990s census. Now, unlike PNAD, EMOVI is a survey that precisely was created to measure mobility, and it has happened a couple of times. Now here we are using the 2011 edition, but there are other editions as well, and we hope at some point we can bring the most recent one as well. We are bringing data from the decennial census from both Mexico and Brazil, and we are taking both of these data sources from IPAMS, such that we have more comparability in the way the variables are being coded. This is a summary of how we try to make our analysis as comparable as possible. So
we have retrospective questions about what your parents did and we have the data from the census. So in the Brazil case, because we have questions about when people were 14 years old, we create a range. So we keep in our sample only adults ages 33 to 40 years old who answer the mobility supplement. We are increasing the age range because we don't think what your parents did will change very much if you ask about 14, 15, or 16 years old, since these are retrospective questions. This gives us a PNAD sample of almost 9,000 respondents. And then in the census, we look at data for anybody who was a parent, ages 33 to 40, and who had children ages 10 to 17 in the household. So anybody who fills these characteristics will be in our initial sample. For Mexico, we are doing something very similar, except that the age range is slightly different, reflecting when the data sources, the surveys happened and what was the specific question. So for Mexico, we have individuals ages 31 to 38 and parents at the same age range with children 10 to 17 in the household. So a slightly smaller sample of almost 2,000 individuals for Mexico. And then the census, we have a much larger sample in Brazil, reaching almost 1 million, and in Mexico, 267,000. Now we have the information on children and parents, and we want to match them to one another. So variables we are using to link parents in both samples here are geography, parents' education, and we create 4 levels only, and parents' occupation. One innovation that we are bringing to our study is we know there are a lot of women who are not working, so we create an occupational category to make sure they are included in our sample. So we have everyone's occupation, and then parents who are non-working, they get an extra number, so they are part of our sample as well. For our methods, this linking the 2 samples at different places, this is basically a 2-stage least square estimation strategy. Our dependent variable here is per capita household income. And this is one of the challenges we have also in comparing, making sure our estimates are comparable. We do have this specific variable for Mexico. We have a lot of detail about household composition in the Mexico data. We don't have that much detail in the Brazilian data, and we have the individual income, not the household income. So we are creating the household income, and we are not using all the details that we could have about the family characteristics in Mexico to make it comparable to Brazil for now. But all of this to say that our dependent variable is per capita household income and not individual earnings, which is very common in mobility studies as well. The way our 2-stage least square works is we have the 2-step strategy. And the first step, we estimate the parent's income. So it's simple wage regression in which we estimate log wages and we run our regression on variables such as occupation, education, and geography. And then in the second step, we run a regression of the parents' estimated earnings on the individual's earnings as well. Again, our earnings here are the household income and not individual earnings. So that's an important thing to highlight. Our beta is our coefficient of interest. This is our intergenerational elasticity. Intergenerational elasticity ranges from 0 to 1, where higher values means less mobility. So we basically apply this estimation strategy to different samples. So one of our samples reflecting our different diets. One, we have all children matched to all parents. Then we have all children matched to the father only, all children matched to the mother only. And in the case of Brazil, we are also running an estimate of all children in single mother-headed households only. To give you a sense of what the household composition when growing up looks like in Brazil and Mexico. In Brazil, in Mexico, most households, most individuals were raised by both parents, dual parent households.
almost 90% for Mexico and 76% for Brazil. We have a much higher proportion of mother-only households in Brazil than Mexico, as I mentioned earlier. We're not sure why this is the case. And then a very small fraction of our samples raised by fathers only. Now, we are interested in looking at the per capita family income distribution over time, since these are a variable of interest. And Brazil and Mexico show a very similar pattern here. The red curves show the per capita family income in the census in 1990 and 1991. And then the blue curves are showing the distributions in the most recent household surveys that we are using. So in both cases, we can see a shift showing a reduction in poverty, increased income, and we can see that the curves are less spread, showing that we have less inequality than we did here in the 90s for both countries. So very similar pattern. Now, before I show you the intergenerational elasticity estimates that we have, we also ran simple regressions here, multivariate regressions, where our variables of interest were the household composition. So the reference group here are how people raised by dual parent households. And we wanted to see whether that had an impact on the household per capita family income. So in the case of Brazil, and the first columns are just, these are the only variables included. Then we add demographics and geography, and then we add education and occupation. So in the case of Brazil, throughout the models, we can see that individuals raised by their mothers only have lower expected income, whereas there is no difference between those raised by parents, both parents or dads only. For the Mexico sample, we don't find evidence that individuals raised by single moms have different expected income relative to those in different family configurations, which we think could be due to the smallest sample size. But right now, we're not sure, but we do see these very large standard errors. So I find this interesting to bring because there's something different about Brazil and Mexico here that we're trying to discuss and understand. Even though countries are so similar with similar trends, there are some differences in our estimates. That's also true for our IGEs. So now the IGE, which is the main result we have for now, I'll bring you the comments as well. So for regressions here, so these are second stage estimates. We have estimated parents' income variables impact on log per capita family income. So we can see an elasticity for both parents as 0.59. But if we look at fathers only, people raised by fathers only, that elasticity is slightly higher, showing slightly lower mobility. The difference here, though, should not be statistically significant. Now, when we look at mothers, then we can see a reduction in this coefficient that is significant and actually quite large. And this is reflecting that by including the moms in our estimates, we observe higher mobility. If we look at single moms only, then we see an even higher mobility. So that is a very interesting result, and it's aligned with our expectations. Now, if we look at single mothers, I'm sorry, I think my connection. Can you hear me? Yes, we can hear you. Oh, okay, thank you. So now if we incorporate now, so this is our main result in our sample. Bringing the women into the story shows we have higher mobility than if we only look at men. So excluding them, we are missing out on part of what's going on in the country. Now, when we compare our estimates with prior studies, what we find is that bringing women and bringing daughters into our estimates also reveals lower
it reveals lower mobility as compared to what we've seen before. So prior estimates for Brazil are using data from 1996 typically, and these are some of the results we find in the literature. Intergenerational elasticity is around 0.56, up to 0.66 when we are looking at father, sons, individual incomes only. Now, we're not looking at individual incomes, we're looking at per capita family income. So for the closest we found here is a Pero and Seaman study of 2008, estimating per capita family income intergenerational elasticity of 0.86. So we find a much lower mobility as compared to this study than in the case here when we're bringing the daughters into the story. For Mexico, what we see here, just like as in Brazil, when we have both families with both parents, we find an intergenerational elasticity of 0.42. By including the fathers, this makes the coefficient go a little bit higher to 0.49. So, but when we include the mother, we also see a movement in the same direction. So this is an important difference relative to the Brazilian case. If I go back to the prior slide, fathers would increase the coefficient, whereas mothers decrease relative to the baseline. In the case of Mexico, both looking at single father and single mother, well, fathers only and mothers only, in both cases, we see that the mobility estimate is going in the same direction. So there's no significant differences across groups when non-employed women are considered in the estimation as a different occupation for Mexico. Our point estimates here are showing more mobility considering this joint status than when only one of the parents is considered. And in the case of Mexico, the estimates are in line with the prior literature. So we have Campos Vasquez in 2021 finding a coefficient around 0.50 for father-son diets, individuals' earnings. So very, very similar to what we find here as well. So I'll bring some final thoughts here, and then I hope you can have interesting questions and suggestions for us as well. So we are here studying the implications of mother data exclusion on estimates of intergenerational elasticity in these two very large countries of Latin America, both countries that experienced significant reductions in poverty and inequality in the past decades. And our overall mobility estimates so far are showing that for Mexico, the results are consistent with prior estimates. And in Brazil, we find that the mobility is higher than what was suggested by prior studies, particularly when we include single mothers only in our estimates. So overall, what this tells us is that this mother socioeconomic standing does matter, and that incorporating both the mothers and the daughters will show higher mobility than what we are previously accounting in our studies. And especially if so the estimates here are showing mothers that did not work included in the occupation as in the occupation category. However, if we only look at working mothers, this is especially true. So this reinforces our conclusion. Now, this is a study in progress. We have not concluded it yet. So I'm really grateful for any suggestions that you might have that can help us enhance our estimates. But today, what I showed you are the most comparable estimates we could do between Mexico and Brazil, considering the differences in the data sources that we are using. We also think these might not be the best estimates. So as in our to-do list, we want to calculate the best possible estimates in each country rather than the most comparable one. And that might change slightly what we are saying right now. It will definitely change our results, but this is a comparative study, so that's why I'm showing you the most comparable ones. That's what I had for today, so thank you for having me, and I look forward to your questions.
Muchas gracias, Luisa. Pues abrimos la sesión para preguntas. Mientras nos llegan preguntas en línea, podemos comenzar con algunos de los que están conectados en estos momentos. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Luisa. Mm. Y me gustaría invitar a mis autores también para que participen si tienen algún comentario para adicionar. Excelente. Roberto, adelante, por favor. Gracias Luisa por la presentación, muy interesante Ah, el artículo. Es un comentario súper corto, recomendación que ya se la hice a Luis Ángel, que tiene que ver con el análisis de la variable de resultado en el caso mexicano. Recientemente hicimos una imputación de manera distinta de ingreso tanto con Pedro Torres de LSI, tanto para la base de datos desde 2017 como para 2023. Entonces, yo creo que vale la pena ahí, y Luis te puede explicar un poco cómo lo hicimos con Pedro, pero creo que vale la pena, antes de cualquier movimiento del paper hacia journal o cosas por el estilo, replicar el ejercicio y con la variable de ingreso ya imputada en la encuesta de 2011. Aquí en el CEI estamos empezando a replicar los ejercicios del 27 y 2023, y entonces en cuanto tengamos esa variable, si es que no nos ganan ustedes, con mucho gusto te las mandamos para ver si se mantiene el resultado. Sobre todo me llamó la atención la primera batería de estimaciones que hiciste, del efecto con papás, mamás o los dos, mm, o correlación más que efecto. Esa. Sí, exacto, esa me llamó la atención, y entonces le decía a Luis que igual vale la pena ver qué está pasando. Le preguntaba si ahí tenían algún tipo de estimación sobre recursos económicos más que sobre ingreso, construido con base en índice de servicios y activos del hogar, aunque claro, luego me quedé pensando que eso igual no te discrimina también, para hacer esa diferenciación por grupo de solo mamás, solo papás, pero yo creo que hay que hacer ese análisis de sensibilidad con base en recursos Ujú. económicos como variable de resultado, que es la variable construida con base en datos originales de la encuesta. Y segundo, ver si con este método de imputación de ingreso, como lo hicimos para 2017 y 2023, se sostiene este mismo resultado que estamos viendo aquí en la tabla que acabas de poner. Y muchas gracias, Roberto. Luis, no sé No, si pues si quieres hablar algo, pero sí, Luis, ha comentado que hay una metodología para imputar am, renta. Adelante, Luis. Sí. Nada más una pregunta, Roberto. O sea, tú lo que dices es que hagamos la imputación a 2011 sí, con el método que hicimos con Pedro, ok. O sí, y sea, vamos a tener que hacer un ajuste. O sea, no sé si tenemos todo lo que sí tenemos en 2017 y 2023, pero yo creo que sí hay que hacerlo, Luis. ok. O sea, digo, habría que hacerlo. Sí, y aquí estamos intentando empezar con eso, pero yo creo que vale la pena, sobre todo, o sea, porque por la manera en que está construido para el caso de Brasil, ¿no? Entonces, digamos, asegurarnos de que efectivamente son comparables. Ajá, Sí. pero, o sea, aquí hay que tener en cuenta que o sea, son conceptos de ingreso diferentes en Ujú, Brasil y México. ujú, Porque en Brasil se utilizó lo que es el equivalente sería la ENOE. Pues ellos sí, ujú, para los resultados de Brasil sí es directo ingreso individual sobre ingreso individual. claro, Aun cuando usemos la imputación nueva para el caso de México, sigue siendo ingreso individual sobre ingreso del hogar, que es equivalente sí, a hacer el índice, ¿no? O sea, el problema digamos, de la unidad de análisis no lo ujú, podemos resolver hasta que no sí. tengamos la ENOE con información retrospectiva. Sí, sí, bueno, lo que me estás diciendo básicamente es que en el caso de Brasil efectivamente puede haber, o sea, la variable es más sensible, ¿no? Ajá.
O sea, te está capturando lo que realmente estás buscando. Sí, o sea, en En el México caso de es una México, la unidad es aproximación. distinta. O Sí, sea, o sea, habría que pensar cómo. lo que hicimos fue, para el caso de México, hacer el ingreso laboral del hogar. O sea, a partir de la Ujú, información del censo, buscamos imputarles el ingreso laboral del hogar que más se parece a la mamá o al papá, ujú. dependiendo el tipo de hogar, o que estén los dos. Como primera etapa y como segunda etapa, pues eso ya, el ingreso fue dicho por eso, ¿no? Pero sí, o sea, lo ideal sería tener medidas comparables exactamente, o sea, que sea Individual. ingreso laboral mamá sobre ingreso laboral de la persona. Por eso es que te digo, no me sorprendería y no me sorprende de que cuando haces la estimación con el índice de recursos para la muestra de 2017 y 2023 no te da, o sea, no hay diferencias, básicamente, que es un poco el resultado para Sí, yo México. estaba buscando un culpable en la imputación y en realidad más bien donde puede estar la diferencia es en la unidad de análisis, ¿no? Eh, Pero yo creo que de todos modos no sobra eh, ver, ¿no? Si la imputación, aplicándola de este modo, cambia un poco el resultado. O sea, sí me llama mucho la atención, pero claro, o sea, esto último que estás diciendo es Sí. la explicación principal. Ujú. Seguramente podemos intentarlo, a ver qué pasa. Sí. Sí, o esperarnos a que podamos tener información equivalente para Brasil en los próximos años. Pero digo, para México en los próximos años a la de Brasil, pero sí, o sea, yo creo que no sobra intentarlo, sobre todo por la historia que tenemos con esa imputación, Luis. Sí, Creo que vale la pena. Una que tengamos totalmente controlada nosotros, ok. ¿no? Muy bien. No sé si por allá en la Ibero hay alguien. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola. Mi duda era un poquito más en términos de la calidad de la información, en particular del censo. No conozco mucho el caso de Brasil, pero al menos por lo que se sabe de la información del censo en México, la información de ingreso es bastante ruidosa, ¿no? Por no decir otra cosa. O sea, realmente no hay mucho control de calidad sobre cómo se capta esa información. Bueno, ha habido varios análisis sobre cómo se comporta y más viniendo del censo del 90, sí sería como de las primeras cosas que me llama la atención. No sé si por el tamaño bueno, como por el grupo que están analizando, de 30 a no sé cuántos años, como de los 30, convendría quizás, aunque sea probar si con una encuesta de hogares, el equivalente al ENIG en varios países, es posible también estimar la primera etapa del modelo, considerando que ese sería una mejor medición del ingreso. Y creo que también los de Luxembourg Study también ya tienen una versión comparable que seguramente también tiene tanto Brasil como México. Entonces quizás no sea tan oneroso en términos de cálculos adicionales porque ya tienen encuestas comparables, nada más ver si en lugar de utilizar la medición de ingreso del censo, utilizar la medición de la encuesta de ingresos del país que corresponde. Y por el año seguramente tienen que tener algo similar. Sobre todo porque sí, supongo que es muy sensible su estimación final de la primera etapa. Entonces, si no tienen una buena medición del ingreso en esa primera etapa, pues ya lo de la segunda no sabemos exactamente qué esté sucediendo. Eh, la otra pregunta que tenía es cómo estaban considerando la variabilidad adicional de la primera etapa en la segunda, porque por como lo presentaron, pareciera como nada más hicieron la imputación y ya, pero están metiendo alguna corrección en la matriz de varianzas y covarianzas o algo por el estilo para hacer más adecuado el error estándar o solo le están metiendo allí directo. Y eso era todo. Gracias. Adelante, Isidro. Sí, sobre lo mismo muchas gracias por la presentación, Luis. Sobre lo mismo que decía Víctor, me gustaría ver la regresión de la primera etapa y me gustaría ver en esta etapa que ustedes están mostrando los resultados también, cómo da la regresión si yo no instrumento. Es muy distinta, es muy shaky la estimación que están haciendo.
Y lo otro es, no sé si les dan los grados de libertad para separar sobre rural urbano, que sí lo pueden hacer en México, en Brasil supongo que también, ¿no? ¿Alguna Bueno, otra pregunta? Si no, le daríamos la palabra a Luisa. Adelante, Luisa. bueno, la verdad que la pregunta de la encuesta de México la voy a dejar a que Luis conteste porque él entiende mucho mejor de los datos de México que yo y Juliana. Pero para Brasil no hay la verdad que el censo es la mejor estimativa que tenemos de renta. No habría alguna otra alternativa que sea mejor. Una, un challenge que tenemos, la verdad, no es de la encuesta per se, pero sino que es un momento de hiperinflación en Brasil en los 90. Pero creemos que quizás nuestra estimativa esté afectada por el contexto económico y no por los datos en sí mismo. Pero la de México, la verdad que no te puedo contestar. Yo tengo aquí la anotada la sugerencia de que hagamos algo, pero dejo a Luis que conteste si tiene algo que decir. ¿Quiere decir alguna cosa, Luis? O Adelante, paso Luis. a la otra pregunta. Eh, o sea, sí, entiendo la preocupación de los datos del censo. em, Sobre todo porque sí, o sea, la forma en que se pregunta, digamos, no es tan extensa como en el caso de la ENIG. Pensemos de ENIG 92. El tema ahí es uno que va un poco relacionado a la pregunta, a la segunda pregunta de Isidro, que es los grados de libertad. O sea, la ventaja de usar el censo es que tienes una muestra grandota y quieras o no, cuando estamos tratando de identificar hogares monoparentales, sobre todo de madres y padres solteros, ahí es ahí donde los grados de libertad te muerden más rápido, ¿no? En términos de qué tan sensible es la estimación a la calidad de la información, pues sí te diría, muy probablemente hay mayor, o sea, sí es sensible. Pensaría que los errores estándar, de hecho, con la ENIC nos van a salir más altos por justamente el tamaño de muestra más pequeño. O sea, no tienes toda la información que sí se puede obtener del censo. O sea, podríamos hacerlo como un ejercicio de robustez, hacer la estimación con la ENIG de 1992, que sería como la primera que entraría comparable, y ver qué sale. Pero ahí Ujú. mi preocupación es justamente que el tamaño de muestra no nos permite identificar suficientes hogares, con solo madre para que los resultados, o sea, para que haya una diferencia significativa en términos de los resultados. Muy bien. Y la parte de los Sí, grados de adelante. libertad es una dificultad para nosotros. Así tenemos ocupaciones en 11 categorías en el momento y educación en 4 por el tema de los grados de libertad. Pero eso sí restringe qué tantos análisis podemos hacer con los datos, particularmente para México, pero no solamente para México. Había una otra pregunta. Sí, el tema de la isogeneidad, de los instrumentos y eso, sería bueno en este nivel que están teniendo el estudio presentar todo lo que están haciendo, digamos, ¿no? La Ujú, regresión, la regresión de la primera etapa, ver el sí, R cuadrado, así. ver qué tan sensible es, si pasan los test de isogeneidad, todas esas cosas. Ujú, Como que está demasiado compactada la presentación, me parece. Como comentario, ¿no? sí, Me gustó lo dale. que están haciendo. Sí, Sí, desafortunadamente no tenemos las imágenes aquí, pero sí, estoy de acuerdo que debemos tener todo. sí, ahí la pregunta de Víctor y de Isidro sobre un poco el estimador que usamos, es el estimador de Choi et Ujú, al, ajá, que es con instrumentos débiles. Justamente porque sabemos que las regresiones de o sea, de dos muestras de dos etapas son problemáticas cuando uno tiene instrumentos débiles en el estimador normal.
El estimador de Choi es justamente robusto para cuando se tiene también instrumentos débiles, que sería donde nos preocuparía en la primera etapa, que el ingreso de los padres no fuera del todo exógeno, ¿no? O sea, eh, entendiendo la preocupación por ahí. Y el estimador hace un ajuste de la matriz de covarianzas justamente para que pues no solamente estimar una muestra y luego tomar el predicho y imputárselo a la siguiente muestra, sino es justamente para que sea consistente el estimador o asintóticamente es consistente aún bajo el supuesto de instrumentos débiles. Ok, justo eso es lo que tenía mi duda. Ujú. No sé Gracias. si hay alguna otra pregunta. No hemos recibido preguntas en línea. Si no hubiera otra pregunta, yo sí tendría un comentario y una pregunta, pero bueno, se los hago. La primera es que me parece que en la presentación ayudaría también conocer los resultados que corresponden al caso de la educación. Es decir, cuando nada más se toma la educación del padre o de la Ujú, madre o el promedio de educación en pues el coeficiente que tiene que ver con la relación de esta variable de los padres con los hijos. ujú, Normalmente en el caso de educación, al introducir la educación de la madre, va a haber también un cambio en el indicador de movilidad, en la elasticidad o el equivalente a la elasticidad. Y yo creo que eso reforzaría el resultado que ustedes están presentando, pues para ver que pues, al introducir la variable de las madres y no nada más la de los padres, se genera una diferencia desde la formación del capital humano. Ese es mi comentario. La pregunta es, creo que va a haber, digamos que hacer una diferenciación entre a quién le afecta más el ingreso de las madres o introducir el ingreso de las madres. Y la pregunta aquí es si es a los hijos o a las hijas que el efecto de introducir la variable de las madres pues es mayor. ¿A quién afecta más? Esa sería la pregunta. No sé si ya tuvieron oportunidad de explorar partiendo sus regresiones entre hijos e hijas, porque creo que eso sería interesante. La hipótesis, creo yo, es que el efecto va a ser mayor para las hijas que para los hijos, pero pues es solo una hipótesis. No sé qué pueden decir al respecto. Adelante, Luisa. sí, me encanta esta sugerencia. La verdad que no hicimos eso todavía. Am, no, bueno, hay muchas diferencias en los datos de Brasil y México y trabajamos mucho para hacer la comparación mejor posible en el momento. Y esa es una, dividir la muestra mientras hijos y hijas es un desafío si tenemos una muestra más pequeña. Puede ser el caso del México, pero me encantaría hacer eso por lo menos en los datos de Brasil, a ver a quién le afecta más la introducción de la madre en la historia. Y eso de verdad que no tenemos. Ya por la educación, ah, no hicimos la regresión todavía, pero sí, eso no es difícil y seguramente podemos hacer eso con facilidad. Ya tenemos toda la información que necesitamos. Y sí me gusta la idea de cambiar un poco lo que hablamos hacia qué pasa con capital humano más que ingresos. Sí. Gracias, Rodolfo, por la sugerencia. No sé si lo hizo Juliana. Juliana también está aquí en la llamada. No sé si tiene algo que agregar. Y Juliana, perdone mi portuñol. ¿agregarás algo O no, no no? sé. Bueno, Creo, muy bien. Luis, ¿tuvo algún comentario?
No, creo que, o sea, de acuerdo con Luisa, en términos de, o sea, el tema también con la muestra de México es que la EMOVI 2011, la muestra es relativamente pequeña, o sea, son 10.000 observaciones y nos colapsa muy rápido a 2.000. Entonces sí, eso nos limita mucho sobre varios análisis que podríamos hacer. Algo que queríamos hacer, de hecho, y que no pudimos, fue justamente analizar, por ejemplo, por poblaciones, por diferencias étnicas. O sea, en el caso de Brasil se tiene una batería bastante completa por la tradición estadística brasileña de capturar indicadores de origen étnico que no solo sean indígena o no indígena. En el caso mexicano no, pero en la encuesta se podía y no pudimos justamente porque las observaciones serán muy pequeñas, ¿no? Algo que en el término de esto de Capitán Humano, pues sí tratamos de hacer la presentación de qué pasa con el efecto directo, eh, y pues tenemos ahí los resultados de esas regresiones en el paper, pero creemos que pues, el punchline, que es un poco la elasticidad, pues Ujú, sí, o sea, el resultado para México que a mí me resultó sorprendente un poco es justamente la no diferencia estadística significativa, ¿no? Que un poco haciendo ejercicios con otras muestras, parece que es un resultado que ujú, vemos consistentemente. O sea, yo hice el ejercicio paralelo con el índice de recursos económicos de la 2017 y 2023 y nos da lo mismo, ¿no? Y un poco viendo la distribución de en dónde están las madres solteras, sí vemos que a diferencia de Brasil, las madres solteras en México tienden a estar menos concentradas en la parte inferior, en la cola izquierda de la distribución, ujú, ¿no? Entonces, uno de los mensajes también del paper, creemos, es que para entender el efecto de las madres solteras en la movilidad social, tenemos que ser muy conscientes del contexto, ¿no? Y quitarnos un poco esta lectura muy estadounidense, o sea, muy centrada en el caso estadounidense, de que madres solteras tienen un perfil muy específico en otras covariantes, particularmente el origen racial, que en otros países no tenemos, y además de estructuras del hogar diferentes, ¿no? O sea, ujú, también esto nos ha hecho como mucho más conscientes de las limitaciones de los instrumentos estadísticos de los países. O sea, algo, por ejemplo, que sí vemos en el caso mexicano, y esto es una sugerencia para la EMOVI 2029, es tenemos que hacer una mejor caracterización del hogar de origen. ¿No? ¿A qué me refiero? A que pues, sabemos que en muchos hogares de madres solteras quizás no esté el padre, pero sí está la abuela o la tía ujú, o la hermana mayor, ¿no? Entonces, eso pues genera que la carga de cuidados sea mucho más diluida, que en el caso estadounidense, en donde la madre soltera está por sí sola casi casi. Y lo que vemos en el caso ujú, brasileño es que es un caso intermedio entre ambos, ¿no? Entonces, sí nos lleva a complejizar un poco más la narrativa con la que tradicionalmente hablamos de este tipo de efectos. ujú. Y en este punto, el caso brasileño es interesante también porque no tenemos tanta información del domicilio retrospecto. Entonces, así que México tiene mucho más información. No, nosotros lo que tenemos es si había una madre o alguien que representara a la madre y si alguien, había un padre o alguien que representara el padre, pero no sabemos quién más vivía en esta casa. Ujú. Muy interesante. Tengo una pregunta metodológica muy simple. ¿Ustedes presentaron regresiones individuales? Hogar biparental, monoparental, papá, ¿son regresiones individuales? Sí, ¿no? Sí, sí, Porque para hablar de sí, claro. comparación estadística, para que sea bien kosher, lo más lindo es hacer una sola regresión con términos de Ujú. introducción, ¿no? Porque así hablar, la comparación estadística no está limpia cuando uno lo hace con regresiones distintas. Sí, tenemos muestras distintas acá, sí, eso es verdad, Sí, tiene no, razón. de acuerdo, Isidro. De hecho, es un comentario que nos hicieron también en el CINEC, que Ujú, igual, o sea, que el tema también. O sea, una preocupación extra cuando estamos hablando de movilidad es que sabemos que la elasticidad depende no solo
O sea, es función tanto de la cópula, que es lo que medimos en las rango a rango, con la varianza de cada una de las distribuciones, ¿no? Entonces, Ujú, cuando estamos estimando con muestras separadas, en realidad estás estimando con varianzas diferentes, entonces ujú, distribuciones diferentes, ¿no? Entonces, sí tenemos pendiente hacer el ejercicio de robustez de qué pasa cuando en lugar de usar muestras separadas, hacemos la regresión saturada, ¿no? Un poco ujú. para que compartan la matriz de varianzas y de covarianzas. Yo diría partir al revés, Luisa, ¿no? Hagan la regresión saturada y de ahí saquen las conclusiones. Porque lo vendés directo, la regresión saturada lo vendés directo y esta no, pues. Ujú, Entonces, Y fíjate que yo antes de 2023 estaría plenamente de acuerdo contigo. La experiencia que hemos tenido con un artículo, Roberto y Gastón, en donde tratamos de hacer análisis de subpoblaciones, me indica que la forma más directa de venderlo, gracias a Chetty, es con muestras separadas. O sea, eso es influencia directa de Chetty, ¿eh? De que él lo claro, estima pero con muestras separadas. Yo estoy de acuerdo contigo. Econométricamente lo más limpio es una una sola. conjunta, y que de ahí se hagan las inferencias. mm, Pero ya van varios casos, por lo menos un par, en donde el comentario de revisores es que Chetty lo presenta así. Es como que. Ya se va a empezar a quejar de los revisores, Luis, aquí en el foro. Sí, ahí me das bola si la revisión que les toca les pide una regresión saturada, ya saben de dónde vino entonces. Exacto. Bueno, ya estamos rebasando el objetivo del seminario. No sé si hubiera alguna otra pregunta por parte de algunos de ustedes. No recibimos preguntas en línea, más que un comentario de Juliana que lo pueden leer. Y si no hubiera más comentario, pues yo quisiera agradecer la participación de Luisa en el seminario. También agradecer a todos los que se conectaron, los que van a ver más adelante la transmisión que se hará de este seminario. Este seminario se sube a YouTube en el sitio web del CEI y ahí lo pueden ver. Y también, pues no me queda más que invitarlos a la sesión o sesiones que habrá en el segundo semestre de este año. Vamos a reiniciar el seminario en septiembre con la presentación de Matías Chiaski de la Universidad Nacional de La Plata con el tema Intergenerational Mobility, Regional Comparisons Between Mexico and Latin America. Y en octubre tendremos a un keynote speaker en el 11º Congreso Anual de Economía y de Políticas Públicas sobre México. Y más adelante, en diciembre, estará Susan Parker de la Universidad de Maryland con nosotros hablando sobre uso del tiempo, salud mental y gasto del hogar, los efectos de ser cuidador en la movilidad social en el estado de Nuevo León. Pues les reitero mi agradecimiento a Luisa, también a todos los que hicieron comentarios, preguntas, y pues nos vemos en la próxima sesión del seminario en el próximo semestre. Pues muchas gracias a todos. Gusto. Es todo Muchas por ahora. Hasta gracias a luego, un gusto todos. como siempre. Hasta luego. Saludos. Gracias.